Y el otro día hablábamos de cultura de honor y estábamos hablando de cómo honrar a las personas, evitando murmuraciones, evitando contiendas, evitando vanagloria. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, de hecho vital. Es por eso que tanto en las redes sociales como en televisión, como en tantos medios, se utilizan de este tema que vamos a usar porque tiene mucho poder. Realmente uno puede pensar, ¿qué puedo hacer yo para honrarme, para darme honra a mí mismo? Bueno, pues puedes hacer muchas cosas. Cuidar tu alimentación, tu físico, hacer ejercicio pues habitualmente, puedes no ingerir productos que te pueden ir mal, puedes cuidar tu cuerpo. Yo, por ejemplo, cuando era pequeñito, me acuerdo que tenía la manía en el colegio de comer jabón o gomas, pero eso sí, de Milán, ¿sabes? La de Milán, ¿vale? Y era, pues bueno, pues no sé, por hacer la gracia, seguro que tú has comido cosas extrañas cuando eres mayor, ya no te pregunto, pero eso pasa, y eso no es bueno para el cuerpo. Incluso, tampoco es bueno si uno se alimenta mal, por mucho o por poco, pues, porque tiene pues desequilibrios a nivel alimenticio, o incluso si se hace daño a su propio cuerpo, autolesiones, o incluso pues más allá pues el querer pues perder la vida, etcétera, etcétera. Hay cosas muy graves. Pero yo me quería enfocar en un punto concreto, que es el tema de la sexualidad. Mirad, la sexualidad es como la energía nuclear. Tiene el uranio un poder impresionante. Y si está mal canalizado puede devastar una ciudad como Hiroshima o Nagasaki, pero si está bien canalizado puede ser precisamente la que ahora permite que tengamos luz eléctrica o que se escuche esta predicación por las centrales nucleares que están produciendo esa energía eléctrica que necesitamos. ¿Qué estamos haciendo con nuestro cuerpo? La sexualidad puede ser algo maravilloso que te honra, como algo devastador que te deshonra. Y yo quería, pues simplemente, ya te anuncio que en este mensaje hoy voy a poner mucho texto en pantalla porque voy a decir muchas cosas sobre el tema de sexualidad que evidentemente merecerían si luego te quedan dudas o qué quería decir esto y tal, o estás en desacuerdo con algún punto, perfectamente en sentarnos y hablar, pero por amor al tiempo, queriendo hacer un panorama amplio, porque solo queremos hablar de honrar a nuestro propio cuerpo con el tema de sexualidad, pues ese abanico querrá decir que dedicaremos poco tiempo en cada uno de los aspectos. De todas maneras, luego puedes hablar conmigo y podemos comentar aspectos, y también te anuncio de que habrá mucho texto, aunque no lo leamos todo, pero sí para que veas más o menos en qué estoy apoyando lo que estoy diciendo, aparte de que evidentemente hay más textos, pero iré en esa línea. Habrá un par de partes, pero quiero empezar por el origen de todo, a ver si... siempre me equivoco. Vale. Primera de Corintios, una carta que escribe Pablo a una iglesia en Grecia, en una ciudad llamada Corinto, parecido a Barcelona, con ciudad portuaria. Les llega a decir: huid de la fornicación, es decir, de tener un desequilibrio sexual fuera del marco del matrimonio, y dice: cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, como su propio cuerpo, contra su propio cuerpo peca. Es decir, este texto nos ayuda a ver que hay muchos tipos de pecado. Y hay pecados que sí, no sé, mentir, robar algo, pueden hacer mucho daño. Pero el tema sexual, de una forma bastante notable, Pablo lo anuncia diciendo: cuidado, porque esto va contra tu propio cuerpo. Es un pecado que va un poquito más allá. Y para ser originales vamos al origen de todo, y
Y el origen de todo es cuando comienza el tema de la sexualidad, que comenzaría, pues como todo, en lo más importante, en Edén. Los regalos más maravillosos, pues vemos cómo se van encontrando, o algunos de ellos se van encontrando ahí. Y comienza el texto diciendo, Génesis, primer libro de la Biblia, 2:20, dice: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Es decir, Dios había creado muchas criaturas, animales, vegetales, minerales, etc. Incluso al hombre como corona, como algo excepcional en la creación, pero dijo, no es suficiente, no es bueno que esté solo. Y le dio una pareja. Dice, entonces el Señor Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. No sé si estás sentado al lado de tu esposo o de tu esposa, pero si es así, es difícil, ¿no? Creo que no hay muchos casos, pero si la tienes cerca, puedes hacerle así un achuchón, el marido a su mujer, y decir, ven a tu lugar, a tu costillita, ahí, ¿vale? Ahí. Este es tu lugar, ¿no? Dios permitió sacar un hueso de Adán, y fue precisamente no un hueso del pie, ni de la mano, ni de la cabeza, sino de al lado del corazón, ese arrumaco, ¿no? Y continúa el texto, dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Imaginad, pues, con qué naturalidad, qué relación tan bonita tendrían a todo nivel. Como amigos, hablando, divirtiéndose, trabajando juntos, poniendo nombre a los animales, y también en una intimidad física que va más allá, porque de forma exclusiva son creados el uno para el otro. Pero continúa el punto pensando, ¿por qué será tan importante el tema sexual? ¿Por qué tendrá tanto poder? ¿Por qué será como esa bomba nuclear o como esa energía? Porque resulta que en ello se esconde un misterio. Dios ha escondido diferentes misterios, y hay uno primordial, que es el misterio que Pablo pues comenta hablando en esta ocasión a la iglesia en Éfeso, en Grecia, y le dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. Es decir, hay un misterio escondido en la realidad de hombre y mujer. Si el hombre está simbolizando, es un ejemplo de quién es Jesús, y la mujer está siendo un ejemplo, una ilustración de quién es la iglesia, los que le hemos conocido. Y hombre y mujer están siendo en su relación un ejemplo de la unidad entre Jesús y los que le hemos conocido, y su iglesia. Y esa unidad es poderosísima. Jesús dio la vida por su iglesia, la iglesia pues es salva si reconoce esa muerte en la cruz por Jesús, pues es salva y hay esa eternidad. Y puede pasar pues todos los días del universo en comunión, en cercanía con el Padre Celestial. Genial, es maravillosa esa relación. Pero es por eso que en la Biblia en muchas ocasiones se dice, bueno, cuando mi pueblo se apartó y adoró a otros dioses y buscó tal y no sé qué y se olvidó de mí, y lo está simbolizando como fornicación, como adulterio, y continuamente utiliza ese lenguaje. Es decir, hay un misterio que es que hombre y mujer tienen que guardarse exclusivamente para la persona que Dios les ha dado, porque está siendo símbolo de lo que viene después.
Pero ¿qué sucede? Que hombre y mujer pues van a incurrir en pecado. Ya sabéis, en Edén pecan y resulta que después de pecar, de tomar de ese fruto prohibido, Génesis 3:16, viene una consecuencia, no vamos a mirar todas, pero sí una consecuencia de ese pecado. Y le dice a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Es decir, esta es la raíz de por qué, llevado al extremo, en un caso ya excepcional, pues hay un abuso cuestión de violencia de género, abuso contra las mujeres, machismo exacerbado, etcétera, etcétera. Porque es simplemente la consecuencia de un pecado original que evidentemente Dios no nos llama en ese camino, sino que nos llama Dios a restaurar todas las cosas. Pero sea como fuere, todo esto va a surgir como un regalo. Dios dice: dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a una mujer. Y fíjate que de todos los familiares que tú tienes, el único que has elegido, si has elegido alguno, es a tu esposa o a tu esposo. Imagínate la importancia. Nadie elige a los hijos, vienen con el carácter que vienen, de serie. Nadie elige a los padres, ya estaban antes de que tú llegaras. Nadie elige a los primos segundos, ni siquiera al cuñado. Fue tu hermana o fue tu hermano. Pues lo eligió la suegra, no la elegiste tú. Pero sí que elegiste, si estás casado, a tu esposo o tu esposa. Imagínate el grado de importancia que Dios da al matrimonio y a la pareja. Y piensa que esto es como, bueno, un regalo maravilloso que Dios nos ha dado. Y quería hablar de un personaje, en una primera instancia, de un personaje que hizo mal las cosas. Hizo mal las cosas porque, teniendo un llamado principal, se fue dejando llevar por temas sexuales. Quiero hablar de Sansón. Había una época en la cual todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Es en la época de los jueces, después de que Josué había fallecido, un gran libertador junto con Moisés. Y resulta que en ese contexto habían rebeliones de algunos pueblos en contra de los pueblos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Concretamente se levantaban los filisteos, y Dios tuvo un plan para una persona, concretamente para Moisés. Y voy a leer algunos textos. Dice, por ejemplo, cómo Dios se presenta a la madre de Sansón en forma de ángel. Dice: a esta mujer apareció el ángel del Señor y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Es decir, hay un anuncio de una persona que es estéril de que va a tener un hijo. Y más adelante dice: y he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora... Y le da unas características para que se guarde. Dice: no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo. El nazareo era un tipo de persona dentro del pueblo de Israel que hacía unos votos para abstenerse de una forma especial de cualquier tipo de pecado o cercano a algo de pecado. Y decía: no tomaré vino, me guardaré, no podía tocar a ningún difunto, etcétera, etcétera, porque era un elegido de Dios. Es decir, Sansón era elegido de Dios desde el vientre de su madre. Incluso su madre no podía hacer esas cosas para que no afectara la criatura que tenía. La mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció, y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en algunos campamentos. Dan, Zora, Estaol. Es algo muy curioso, porque si leemos la escritura y miramos personajes, hay otro personaje en la historia que tiene esos mismos 3 puntos. Su madre era estéril, fue llamado desde el vientre de su madre por un ángel del Señor que se le presentó a su mamá, y fue también llamado a ser nazareo. Hablamos de Juan el Bautista. Pero el final de cada una de las historias, de cómo la trayectoria fue honrando a Dios, Juan, o cómo Sansón se fue apartando de esa bendición y ese llamado, fue por las decisiones que tomaron cada uno de ellos.
la historia continúa con algunos episodios de desvarío o de dejadez sexual. Sansón, sabemos, un hombre fuerte, un hombre llamado por Dios, un hombre seguramente apuesto, un hombre que tendría pues todos los padres que le consentían en muchas cosas, tendría el favor del pueblo, era el llamado, y Dios estaba esperando que él tomara decisiones en esa línea. Pero él comenzó a hacer cosas que no estaban dentro de su llamado. Bebía alcohol o tocaba a difunto, no le importaba, pero el tema sexual es recurrente en los capítulos que se habla de él. Por ejemplo, aquí dice, descendió Sansón a Timnat, que era la tierra fuera del pueblo de Israel, dice, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Claro, el padre y la madre decían, pero ¿no hay mujeres que puedas tomar? No, ¿por qué no coges a alguien de tu propio pueblo? Pero él acaba diciendo, porque ella me agrada. Y él lo que hace es unirse en yugo desigual con otra mujer que es filistea, que no tiene al mismo Dios. En ese camino en descenso, más adelante, vino pues su padre a saludarle, a donde estaba esta mujer, y Sansón hizo allí un banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Es curioso, es algo muy normal, no sé, aquí hay jóvenes y es fácil, incluso los adultos, copiar los patrones que hace esta sociedad. Y Sansón decía, si estos hacen fiesta, yo hago fiesta, si hacen banquete, yo hago banquete, si estos se van a Pachá, yo voy a Pachá, si voy a donde lo que hagan. ¿Por qué? Porque no quiero vivir de forma exclusiva, sino que quiero ser como los demás. Continúa el versículo 20 y dice, y la mujer de Sansón, aquí hay un paréntesis, entonces esa mujer empieza a intentar jugar con él, y ahí él en un momento dado pone un acertijo, los filisteos que están alrededor tienen que acertarlo, y la mujer de forma engañosa le extrae ese mensaje. ¿Cómo acaba esa historia? Pues que la mujer de Sansón al final es entregada a otra persona, incluso a un amigo suyo. Imaginaos la situación. Él tiene una esposa, su esposa le engaña, y luego el padre de su esposa, su suegro, la da a otra mujer, y luego le dice, ¿por qué no coges a su hermana? Como si no tuviera ningún valor ese tema de relación sexual. Más adelante fue Sansón a Gaza, el último de los textos aquí, dice, y vio allí a una mujer ramera, o sea, en su ida de la cabeza, camina, ve a una mujer prostituta, y se llegó a ella, y tuvo relaciones con ella. Si te fijas, si nos fijamos, es una historia que va descendiendo del gran llamado de Dios a la pobreza espiritual. Más adelante conoce a una mujer, Dalila, de la cual se enamora, dice el texto. Dice, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Pero si te fijas más adelante, dice que vinieron a ellos los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale. Y de hecho comenzó a engañarle y comenzó a decirle, ay, tú me quieres mucho, ¿cuál es el significado de tu fuerza? ¿Por qué eres tan fuerte? Y él comienza a responder de forma mentirosa, de, bueno, si me ataras con unas yuntas, si hicieras esto o lo otro, realmente yo perdería toda la fuerza, y todo era mentira. Pero hubo un momento que, como ella insistía y decía, no me quieres, si no me dices cuál es el problema, llega a decir el texto siguiente, que el alma de Sansón fue reducida a mortal angustia, porque veía que su esposa estaba muy triste porque no le revelaba el secreto. Entonces le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, dejaba el cabello largo, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. ¿Cómo va concluyendo esa historia? La historia es que, como se lo explicó, Dalila pidió a un esclavo que le cortara el cabello, vinieron los filisteos, él no pudo reaccionar con fuerza como en las otras ocasiones y lo apresaron. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Le sacaron los ojos, le pusieron como si fuera una mula,
por su fuerza física, a dar vueltas a un molino, bueno, más bien a un pozo de agua, para ir extrayendo, a través de cubos y un sistema mecánico, ir extrayendo agua. Por tanto, andaba ciego y atado, dando vueltas a un palo. Y me pregunto, ¿ese era el llamado de Dios original? No, era muy diferente. Pero él estaba ahora ciego y atado. Y esto es lo que hace el pecado. Y el pecado sexual acelera estos procesos. Te deja ciego espiritualmente, ya no entiendes las cosas, pierdes esa sensación de que Dios existe, no sabes qué está pasando en tu vida, no sabes discernir las circunstancias. Y atado quizás pues a otros vicios, a la mentira, a una vida sin sentido, una vida rutinaria, habiendo perdido el propósito de Dios. En el 16:25 dice: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, los filisteos dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. La persona que ha perdido el propósito de Dios, que se ha dejado de llevar por estas cosas, acaba siendo el juguete de esta sociedad. Finalmente, en el 16:30, dijo Sansón, él mismo dice, que muera yo ya con los filisteos. No murió con las personas queridas, con las personas del propio llamado de Dios. Y simplemente de aquí quiero extraer 4 lecciones que veo muy notables. Seguramente estarás de acuerdo conmigo. Una de ellas, la primera, es que dar sexo para recibir amor, porque es una persona que se va enamorando y conocemos lo que anda por ahí de que esa chica me gusta, es que estoy enamorado, me casaría ya, iría hasta el fin del mundo. Y esto lo podemos escuchar en chicos de 13, de 15, de 20, de 50 o de 60 años. Es el poder del amor y esas emociones que vibran. Y llega un momento que Sansón lo que estaba dando sexo por recibir algo de amor. Y lo que te quería comentar es cómo dar sexo para recibir amor es dar sexo para perder la honra. Al final, das sexo para querer recibir amor y lo que estás dando es sexo para perder la honra. No hay una ganancia, sino hay una pérdida. Una segunda enseñanza que encontraba es que el que se toma la vida a juego, se toma la vida como un juego, acaba siendo un juguete. Y hay personas que están todo el día pues ahí entreteniendo su día tras día, pero al final acaba siendo un juguete, no sabe dónde va, los otros deciden por él, no tiene una vida organizada, no acaba nada de lo que empieza. Una tercera enseñanza es que el pecado sexual tiende a destruir el plan de Dios para tu vida. El pecado sexual va directo a destruir el plan de Dios, como hizo con Sansón, no como con Juan el Bautista, por ejemplo. Y por último, que el pecado sexual te mata como un veneno, como un matarratas, lentamente. A veces puedes ver a alguien que está en pecado, que te lo dice en el colegio donde yo estoy, a veces ves que ya hay parejitas, que tal, y se le ve como un momento de plenitud, pero son como esas flores que de pronto se abren y después se van marchitando poco a poco, porque ha pecado contra su propio cuerpo. Y veo por aquí he preparado con mis manos un símbolo de lo que estamos hablando. No soy el mejor envolviendo regalos, lo sé. Pero este regalo es tu propio cuerpo. Este es el regalo que Dios nos dio. Y es el regalo el cual tenemos que cuidar. Un voluntario, por favor, puede coger el regalo. Porque este regalo, puedes sostenerlo en alto. Este regalo que quieres sostener, hay alguien que se lo quiere cargar.
¿Vamos a cambiar? No. Hay alguien que quiere dar cuchillazos a este cuerpo para destruirlo y para perder toda su honra. Quiere deshonrarlo. Y hay alguien muy intencional. Sabes perfectamente, y en esta predicación no quiero mencionar ni una de las técnicas y del mover y de las cosas que suceden a nivel sexual que son degradantes. Pero el único resultado final es enriquecerse económicamente las empresas que están detrás y deshonrar y destruir tu cuerpo. Muchas gracias. Vamos a dejar el cuerpo por aquí abajo. Y de forma muy breve, yo quería hablar de 10 puñaladas que van a querer destruir, deshonrar nuestro cuerpo. Va a ser como, por amor al tiempo, ya digo, va a ser mencionarlas. Si hay algún tema que necesitas que hablemos más, pues tenemos más tiempo luego, pero sí déjame mencionar 10 de estas puñaladas que hemos visto, algunas de ellas ya reflejadas en la historia de Sansón y algunas, pues por desgracia, quizás en nuestra propia historia, en un pasado o en un presente. La primera puñalada es la lascivia. ¿Qué es la lascivia? La lascivia es desear estar con la otra persona en una forma sexual que todavía no te está permitido. El sexo tiene un lugar privilegiado dentro del marco del matrimonio. Esto es como el que quiere conducir un coche y te pide las llaves y tú se las vas a dar. ¿Qué edad tienes? No, es que tengo 17 años. ¿Tienes licencia de conducir? No. Hasta que no tengas 18, hasta que no tengas licencia de conducir, no puedes llevar mi coche. De la misma manera, no puede tener relación sexual, según lo que marca Dios, hasta que no tenga licencia de conducir un matrimonio. Hasta que no tenga licencia matrimonial. ¿Por qué? Porque lo único que Dios quiere hacer no es porque sea aburrido o quiere enseñorearse de nuestro cuerpo, sino que lo que quiere es que protejamos nuestro regalo que Él nos dio. Y dice, cuida de darle ese regalo, tu cuerpo, de acercarte y ser una misma carne con esa persona, pero asegúrate que es la persona que yo te he enviado. ¿Cómo? Pues pasa un tiempo conociéndole, ten una mentalidad pues ya más madura, que desarrolles pues tu carácter, que no seas muy jovencito, que tengas las ideas claras, que luego pues veas cómo es esa persona, cómo se desarrolla en diferentes ambientes, cómo luego pues si empiezas en el noviazgo, pues cómo es de íntegro, cómo te respeta, cómo os cuidáis, cómo os divertís. Luego pues te comprometes y luego si llegas al matrimonio pues has pasado como todos los filtros que te han ayudado, acompañado de oración, de los que te quieren, de consejo, pues has llegado a estar más o menos seguro de que esa es la persona que Dios tenía para ti. Evidentemente puede haber fallos en el guión, pero como mínimo tú has hecho todos los deberes. Y la codicia lo que hace es, o la lascivia es desear estar con una persona que no le pertenece. Cuando ves un vídeo, no sé, de, yo qué sé, Madonna o Shakira, una de estas, y pensar un poco más allá de esa chica me gusta y uno se la imagina de una manera o de otra, un poquito más allá, con menos ropa o quizás en algún acto, pues está yendo a un terreno que está reservado para Dios y que no debería ser así. Y de hecho es uno de los 10 mandamientos. En el 10º mandamiento dice, no codiciarás, no desearás la mujer, por ejemplo, de tu prójimo. O el mismo Jesús llegó a decir que el que piensa tener relaciones con otra persona es como si ya hubiera adulterado, hubiera pecado ya. Por tanto, la lascivia tiene ese grado poderoso. Hay un segundo puñal que es la fornicación. ¿Y qué es la fornicación? Escúchate una letra de una canción de reggaetón y sabrás mucho más de fornicación que lo que yo te voy a explicar ahora. Al nivel de este mundo, claro. Cómo la música se introduce, cómo los bailes pues contonean cuerpos, etcétera, porque van llevando a producir esa lascivia y llevar a esa fornicación. ¿Qué es la fornicación? Tener relaciones sexuales con una persona cuando uno no está casado.
Y uno dice, vale, relaciones sexuales entiendo que es el coito, y por tanto sería el resultado final de una relación sexual. Hasta ahí, pues yo me puedo ir acercando tranquilamente al precipicio y mientras no me caiga, no pasa nada. Pero esto no es lo que dice la Biblia. La Biblia está hablando de sexualidad, no solo de lo que sería la consumación final del acercamiento entre un hombre y una mujer, sino que está hablando también de todos aquellos momentos que te llevan a que tu cuerpo reaccione de una manera y tu pensamiento reaccione de una manera como si ya no estuvieras en una etapa de noviazgo o de amigos o de lo que fuera, sino como si ya estuvieras dentro del marco del matrimonio. Y para concretar un poco, pues, qué sí y qué no, los textos son muy claros y te quería mostrar al menos uno de ellos. Hay un momento que Dios habla a través de un profeta Ezequiel y habla de forma alegórica, como yo te comentaba, a través de relaciones de intimidad personal. Habla de que el pueblo de Israel se ha ido con dos mujeres, como diciendo como que ha adorado a otros dioses y no le está buscando a él primeramente. Pero dentro de esa analogía está describiendo actos concretos, ¿vale? Habla de un tema espiritual, pero en la alegoría está hablando de situaciones concretas. Dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto. Alegoría. Dice, en su juventud fornicaron, allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estocados sus pechos virginales. Simplemente el hecho de que un hombre llegue a ese nivel de intimidad con una mujer ya es fornicación. No es, bueno, es que somos novios, no hemos llegado hasta el final, sabemos contenernos, controlamos. No, es que ya te pasaste. Ya está, te has pasado el semáforo en rojo. La multa te llega por activa o por pasiva, te llega. Porque Dios es el mejor guardia urbano. Y no es por un Dios castigador, sino que uno atenta con su propio cuerpo se deteriora, su alma se deteriora. Sansón, realmente, si ves el perfil de su vida, era un hombre triste. Realmente un hombre sin sentido que estaba buscando ser reconocido popularmente. Simplemente es un dato. Pero eso puede ser extrapolable a besos apasionados, a caricias, a todo aquello que lleva a una situación de matrimonio. Es como se puede decir que las partes que toca un bikini ni se ven ni se tocan, ¿vale? Cuando uno está en el matrimonio, pues es el cuerpo que Dios permite que seas una misma carne con esa persona, pero antes simplemente ya es entrar en fornicación en algunos grados. Hay puñaladas como esta y actualmente estas agreden tanto el físico, lo agreden de tal manera que crea heridas de insatisfacción, de falta de paz, de desconexión con la presencia de Dios. Una tercera, promiscuidad. Aquí en vez de reggaetón podéis escuchar alguna canción de flamenquito, de cómo se puede estar enamorado de dos mujeres a la vez y habla de diferentes relaciones que se tienen, o tener una relación, luego otra, luego otra y luego otra, ¿vale? Aparte de otros pecados sexuales, el de promiscuidad es ir teniendo relaciones o contactos sexuales con más de una persona. Y esto lleva a un tema muy serio, que está, por desgracia, muy extendido, que es el que por probar, pues uno va probando incluso pues personas diferentes, o porque aquel o aquella o es más fácil o más difícil, pues sea algo que se invita como decir, yo soy libre de mi propio cuerpo, pues puedo ir teniendo estos contactos. Prostitución. Prostitución es cuando se da a una persona algo a cambio de tener sexo con ella. Por desgracia, pues actualmente pues hay personas que ofrecen pues a cambio de acabar la carrera, o a cambio de regalos, o a cambio de tal, y son prostituciones gratuitas. Y otras que por dinero.
Pero si vamos a algo un poquito más extendido, podríamos hablar de algo que toca a muchas personas, que es el tema de la pornografía. Pornografía viene del término en griego porné, y grafía, grafos, sería el segundo. Grafos significa documentación, pero porné significa prostitución. Es decir, que la pornografía simplemente son documentos, fotografías, archivos, vídeos, etcétera, de personas prostitutas que se están prostituyendo. Muchas de las personas que en ese momento se están prostituyendo, que están saliendo en pornografía, detrás de las cámaras donde no se ve hay un revólver que las está apuntando. Son esclavas sexuales o simplemente son pagadas, pero que están dando algo a cambio de algo. La pornografía está tan extendido, el otro día me escandalicé de nuevo, no dejo de escandalizarme, pero en el periódico, que el periódico de Cataluña, que es un diario de izquierdas, que es más de carácter liberal, resulta que hablaba de forma alarmante de cómo el perfil de las personas ha bajado hasta la edad de 8 años en consumo de pornografía. Entonces ya hay muchos casos con esta edad. Y entonces la periodista que estaba describiendo la noticia decía que la comunidad estaba alarmado porque también veía que esto llevaba a más abusos, manadas, grupos que abusan de chicas, etcétera, etcétera, y por tanto no se está retirando todo lo que es el desvarío sexual, sino que todo lo contrario se está pronunciando mucho más. Se habla incluso hoy día de una generación porno nativa, porque han nacido rodeados de pornografía. Y tú dirás, no, si yo controlo muy bien internet, etcétera, etcétera. Pero pensemos que hay dos tipos de pornografía. El porno duro, que sería tener imágenes explícitas de actos sexuales, etcétera, entre hombres y mujeres. Y luego lo que sería el porno blando, que sería toda esa muestra de mensajes eróticos o sexuales de forma muy sutil. Por ejemplo, en bailes, en letras de canciones, en anuncios gráficos que están apelando continuamente al tema sexual. De prostitución pasa por pornografía y también pasa por masturbación. Lo que podríamos decir como eufemismo, amor propio. Realmente la persona que llega a ese acto sin duda ha pasado por el primero, la lascivia de imaginar tener relaciones con aquella persona. Porque el que se masturba está dando satisfacción a un sueño o una imaginación que está teniendo. Pero es curioso porque leyendo estadísticas y documentos sobre el tema, mostraba como generalmente las personas que entran en masturbación hay un sentimiento profundo de soledad y de frustración. Y lo que hace de nuevo repetir en ese acto es simplemente el sentirse de forma deshonrada. La propia masturbación hace que después del acto uno se sienta todavía más triste y peor que como se sentía al principio. Y por tanto más solo y con más números de volver a reincidir. El tema es mucho más profundo que simplemente un acto o una adicción. Pero sin duda es un acto serio, es adictivo y es una puñalada contra nuestro cuerpo. Otro tema es el tema de la homosexualidad. Y la homosexualidad, que sería relaciones sexuales con personas del mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer, entendemos que pueden haber tendencias. Uno puede tener tendencia a que le gusten los chicos o las chicas y eso en sí no es pecado. Uno puede tener tendencia, hay un gen incluso que se habla de que promueve el tener deseo para beber alcohol, y esa persona que tiene tendencia a ser alcoholizada pues toda la vida va a estar viviendo con eso, a no ser que Dios evidentemente haga un milagro, hasta incluso biológico. Pues de la misma manera la tendencia en sí no es pecado. Lo que es pecado es alimentar esa tendencia o incurrir en pecado. Hay un texto en Romanos que nos habla de deshonra a este nivel. Dice, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron, quitaron la propia honra entre sí sus propios cuerpos. Es decir, que habla del tema que estamos tocando de cómo deshonrar el propio cuerpo.
Está diciendo que fueron personas que han negado a Dios, que incluso un poquito antes dice que hasta la naturaleza nos habla de la existencia de Dios, y aquí concretamente nos dice, llegó un momento que Dios los soltó y se dejaron llevar por su propia concupiscencia, sus propios errores, y llega un momento que dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, más abajo que cayeron en pasiones vergonzosas, y más abajo que cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a esa mente reprobada. Sin duda es un tema que se habla mucho actualmente, está muy de boga y se debate mucho al respecto, pero el mensaje de parte de Dios es muy claro. Dios ama a todas las personas, Dios nos ama. Si reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, somos hijos, pero algunos tenemos que luchar con unas tendencias y otros con otras. Pero debemos guardarnos para seguir subiendo. No Dios es homófobo, que odia a los homosexuales, ni Dios odia a los alcohólicos, ni a los ladrones, ni a los orgullosos, ni a los tímidos exacerbados, no, sino que Dios nos quiere ayudar a crecer. Y la iglesia en sí, ¿qué es? La iglesia es aquella que te dirá siempre, ven como estás, pero intenta no quedarte como estás, sino que las puertas son abiertas a todos, porque todos tenemos nuestras luchas, pero vamos a buscar ayudarnos unos a otros, con la ayuda del Señor, para ser transformados y ser más como Él. Y de hecho hay muchos testimonios, incluso algunos han escuchado el testimonio de una amiga que tengo, que con 30 y pico de años, casada con una mujer, y siendo cristiana de origen, y ya estaba casada. Vino aquí a Barcelona, se casó con una mujer, y vivía en pareja. Y sentir como había tristeza en su corazón, pedir a Dios que fuera transformada, y ir por la calle cogida de la mano de su esposa, y pasar un chico y mirárselo, porque de pronto Dios había plantado un deseo sexual o una atracción hacia los chicos, cosa que hasta el momento nunca había tenido. Llegó un momento que se puso delante de Dios y dijo, Dios, ahora me gustan los chicos, pero ¿qué hago yo con ella si es mi esposa? ¿Cómo rompo esta relación? Y Dios lo resolvió encontrando a su esposa cuando llegó de la calle, pues teniendo relaciones con otra mujer, adulterando. Y entonces entendió que esa relación se había roto del todo, la chica hizo toda su vida, hicieron papeles, se divorciaron, y ahora pues ella está conociendo a un chico, e interesada, y a ver lo que Dios hace. Pero esos milagros hay muchos, pero solo pueden suceder si uno va alineado en la búsqueda de cuál es el plan perfecto de Dios para la vida. El abuso sexual. De alguna manera la pornografía, el consumo de pornografía es una forma de abuso sexual. Incluso por desgracia, pues recuerdo hace unos meses como una mujer nos estaba declarando que su propio marido había abusado de ella cuando eran novios. Esas cosas pasan. Incluso dentro del matrimonio puede pasar. Cuando uno toma lugar, señorío sobre el cuerpo de la otra persona. Y crea heridas profundas, a veces son familiares cercanos, a veces son por culturas, pero sin duda que Dios tiene un plan perfecto para sanar toda tristeza, todo vacío, y hacer una persona como si viera la cicatriz totalmente sanada y ya no recordara ese dolor. Yugo desigual. Sansón lo hizo. Sansón se casó con una filistea y se fue con un hombre. Hay una frase por ahí un poco dura que la voy a mencionar. Quien se casa con un incrédulo acaba de contraer como suegro al mismo Satanás. Porque el padre del que no conoce a Jesús no es Dios, está desorientado buscando cuál es la verdad. ¿Cómo uno puede estar
viviendo con una persona que no comparte lo más importante para tu vida? Pues sería también un error en ese sentido. 8. La abstinencia. Hasta el hecho dentro del matrimonio de uno decir que no al otro es pecado. Hay un texto en 1 de Corintios que dice que el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente de nuevo Satanás a causa de vuestra incontinencia. También sería una forma en cómo el enemigo podría atacar. Y los dos últimos, el adulterio. David y Betsabé, por ejemplo, como un hombre que lo tenía todo, pues elige a otra mujer que ya estaba casada para tener relaciones. ¿Cómo puede mirar la importancia del adulterio, de tener relaciones con una persona cuando uno está casado, que puede romper el pacto matrimonial que era tan fuerte? Y por último, la poligamia, que es tener varias mujeres a la vez, o varias novias a la vez, o tener relaciones. De hecho, el primer hombre que incurrió en esto fue Lamec. Y Salomón, como bien sabéis, pues llegó a tener 700 mujeres y más de 300 concubinas, es decir, más de 1000 suegras. Así que simplemente quería acabar, David, ¿estabas por aquí? No. Coge tu regalo. Ponemos a David como ejemplo. Es dueño de su cuerpo y de su sexualidad. Es un regalo que ha venido de parte de Dios. Él, como dice aquí el texto, llega a decir, si veis en la parte baja, 6:19, dice, no sois vuestros. Es decir, es un regalo que ha venido de Dios, pero él no debe pensar, es que voy a hacer lo que quiera con mi cuerpo. Pero él podría hacerlo. Y podría decir, bueno, pues lo meto en este envoltorio. ¿Puedes meterlo aquí? Enseña la bolsa. ¿Vale? Springfield. Y dice, y se lo doy a alguien. Y se lo da a alguien, una chica, en fuera, y está tratando su propio cuerpo como si fuera una prenda de ropa. Ahora estoy con él, quedo bien, soy una buena vestimenta, volveré a quedar con esa persona, volveré a estar bien, pero al final ese tejido se va desgastando poco a poco. Llegará un momento que esa persona dirá, no lo quiero, ya no me sirve, voy a buscar otra pieza de ropa. O él va a entregarle la ropa a otra persona. Pero puede cambiar de bolsa y tomarlo de otra manera. Por favor. ¿Puedes enseñar la bolsa por la otra cara? No, por la otra. No. Y puede... Por la otra, exacto. Y puede ser decir, no, es que yo mi cuerpo lo trato como si fuera un juguete. Y por tanto, yo me lo paso bien, la otra persona se lo pasa bien, y voy gastando mi vida de esa manera. Pero todos estos son puñaladas que hace contra su propio regalo. Pero hay una tercera. Puedes sacar el... Porque... Gracias. Hay una tercera opción que puede mostrar. Que es decir, bien, Dios me dio un regalo, pero yo elijo la bolsa. Puedo elegir una bolsa de usar y tirar de ropa, puedo usar una como un juguete para disfrutar, pasar un buen rato, o puede ser una bolsa con un propósito final,
que un día encuentre la persona que Dios tenga para él y que sea una misma carne, y como regalo en su noche de bodas, como regalo a la persona, es decir, toma, te he guardado este presente para ti. Gracias, David, por sentarte. Así como Sansón, dar sexo para recibir amor es perder la honra. El que se toma la vida como un juego acaba como un juguete. El sexo tiene a pervertir el plan de Dios para nuestra vida. Y el sexo, la sexualidad, no en el marco del matrimonio, es como un veneno que poco a poco va destruyendo. Y este texto es muy ilustrativo. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Jesús? No nos pertenecemos. Dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid. No juguetear, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, no somos vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si en alguna medida este tema te toca directamente por alguna de esas puñaladas que el enemigo intenta hacer o ha hecho, rinde cuentas. Busca una persona de confianza, habla con uno de nosotros, con alguien que conozcas, que sea una persona que te pueda edificar, y dile, mira, estoy viviendo esta situación. Ora por mí, por favor. Cada vez que caiga en esto, te quiero avisar antes para que ores por mí, porque no quiero volver a caer. Porque esa persona te va a ayudar a proteger ese regalo que Dios te ha dado. Si hay daño en el corazón por abusos o cosas pasadas, pide que alguien ore por ti, que haya sanidad interior, entrégaselo a Jesús. Señor, rompo con toda fornicación, con toda pornografía, con todo daño pasado, entrégaselo a Jesús. Pero no andes solo en la batalla. No vayas como un soldado por ahí perdido, pegando tiros y frustrado, como hizo Sansón, en el lugar que no corresponde. Vamos a tener un tiempo de alabanza. Me gustaría pues que estos temas lo ponga delante de Dios de forma muy intencional. En ese sector de ahí, detrás de la columna, pues algunos pues estaremos, si necesitas oración o venir a hablar con uno de nosotros, o los líderes del grupo Conexión, o estaremos por ahí. Y siéntete libre al acabar la reunión. Pero que sea hoy un día donde realmente los daños que ha hecho el puñal a tu regalo pues puedan ser reparados. Porque el Señor es verdad que tiene el mejor celo, el mejor papel de regalo y puede hacer cosas nuevas. Pero hay que darle la invitación a Dios para ello. También, si no conoces a Jesús, ven. Queremos que lo conozcas. Simplemente dile, Jesús, te quiero conocer. Moriste por mí en la cruz. Quiero entregarme a ti. Quiero que ordenes mi vida. No quiero ser como un Sansón que va buscando. Quiero saber el plan para mi vida. Y también cumplirlo. Pues sí, Jesús, ponemos este tiempo delante de ti, de alabanza. No solo de alabanza, sino de adoración a ti. De entrega a ti de nuestros regalos, de nuestro compromiso contigo. Y te pedimos que tú seas, Señor, glorificado. Glorificado, Señor. Trae sanidad a nuestros corazones. Trae libertad. En el nombre de Jesús rechazamos todo aquello que atenta contra nuestra libertad. Y queremos que tú obres en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Voy a pedir que hagas algo, si me permites. Yo sostengo el regalo, no tengo regalos para todos,
pero tu mejor regalo puedes cogerlo con la mano derecha y la puedes poner sobre tu corazón. Puedes poner la mano sobre tu corazón y te invito a hacerlo, no estás obligado evidentemente, pero me encantaría, te invito a que lo puedas hacer. Pon tu mano sobre tu corazón y te voy a invitar a hacer una oración. Yo voy a hacer unas frases y si tú quieres, las repites, no falta que sea de forma sonora, flojito para ti en tu mente, pero es un pacto delante de Dios con este tema. Señor Jesús, gracias por morir por mí. Gracias por morir en la cruz por mí. Perdona todo mi pecado. Gracias por el cuerpo que me has dado. Y te pido perdón por las veces que lo he usado mal.